Bueno, buenas tardes a, a todas y a todos, a los que están acá presentes, a los que están en Zoom. Ante todo, esta es una charla por ahí para que le avisen a algún colega que por ahí no se pudo conectar, que la vamos a replicar en el mes de febrero y que va a quedar grabada por la importancia de la temática. Para los que no me conocen, soy la directora del Instituto de Derecho a la Salud y hoy tenemos el agrado de contar con una colega que es integrante del instituto, que es María Alejandra Torres, que va a hablar sobre historia clínica y su informatización, y una colega invitada que es María Victoria Menegatti, que va a hablar sobre la protección de datos que están en la historia clínica. Esta es una charla que se pensó y se coordinó con el doctor Ajinski, que es el Instituto de Informática o Comisión de Informática, por la importancia de la temática no solo en el derecho de la salud, sino la protección de los datos en sí, como estamos tan expuestos hoy por cualquier aplicación, todos nuestros datos están cruzados. Entonces, nada, nos parece importante abordar desde ese lado. Las doctoras van a hacer una charla en conjunto, van a ir y venir, ¿no? Sí. Entendido. Sí, sí. Así que cualquier cosa, al finalizar, si quieren dejar algún comentario o alguna pregunta, escríbanla en el chat. Y al finalizar vemos cómo las van respondiendo. Los dejo con los doctores. Gracias. Bueno, como nos presentó, nosotros podemos hablar sobre la historia clínica, los datos que contiene esa historia clínica y su protección, tanto en el ámbito tradicional que conocemos en papel, en la práctica de todos los días, y cómo esto se traspola al ámbito digital con todo el avance tecnológico que vemos día a día. Gracias por la invitación puntualmente, así que bueno, la idea un poco es ir charlando entre todos, ir echando un poco los contenidos. Muy bien. Bueno, y comenzamos diciendo y entrando en el tema de la historia clínica, que tiene por la ley de derechos del paciente, que es la que lo regula, en su relación con los profesionales y las instituciones de la salud, que es la ley 26.529, que fue modificada por la 26.742 y reglamentada en el año 2012 por el decreto 1089. ¿Qué nos dice la ley como definición de la historia clínica? Bueno, pues bien, que la historia clínica es un documento de salud que debe estar foliado, completo, cronológico, y que debe contener todas las actuaciones de los profesionales de la salud hacia los pacientes, ¿sí? Eso es lo que nos indica la ley. Además, podemos agregar que la historia clínica es un documento de salud, ante todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos refleja todas las actuaciones de un médico, de los auxiliares de la salud, toda la información que está contenida ahí, que ya vamos a ver más adelante, que tiene que contener obligatoriamente una historia clínica, que detalla todos los principales deberes del personal sanitario hacia los pacientes, y eso lo convierte en una prueba documental, ¿sí? Que evalúa ¿qué cosa? El nivel de la calidad asistencial al paciente en circunstancias o en reclamos de responsabilidad a los profesionales sanitarios y a las instituciones públicas. Por eso decimos que la historia clínica, además de ser un documento de salud, es un medio probatorio, es el principal medio probatorio en circunstancias de responsabilidad profesional. Decimos, ¿qué información contiene? Bueno, la información que contiene, que debe contener la historia clínica es todos y cada uno de los registros y actuaciones que los profesionales tienen o le hacen hacia los pacientes, ¿sí? Esto tiene que estar contenido. ¿Qué más? ¿Qué debe estar asentado? Bueno, debe estar asentado en la historia clínica los datos
los datos personales del paciente, ante todo, y también de su grupo familiar o amigos, o gente que esté al cuidado de ese paciente, ¿sí? Cuando el paciente va a internarse, o lo llevan a internarse, bueno, ese grupo de contención es muy importante que la institución registre esos datos. ¿Por qué? Porque ese paciente, no sabemos qué destino tendrá, pero puede ser que tenga el peor de los finales, o que tenga una cirugía y demás, y que pierda la conciencia. Entonces es muy importante tener no solamente los datos, en primer lugar, del paciente, sino también de su familia o de las personas de contención, su grupo de contención que lo lleva a esa instancia, ¿sí? ¿Qué más debe contener? Debe contener los datos, por supuesto, del profesional y su especialidad. Es muy importante tener estos datos, que después ya vamos a ampliar por qué es tan importante tener cada uno de estos datos, pero deben estar. También debe contener consentimientos informados en caso de los consentimientos firmarse. informados. Es fundamental porque es la voluntad del paciente, ¿no? La declaración de voluntad del paciente, así que debe estar. Son diferentes los consentimientos informados, pero deben estar absolutamente todos. Sí. Estoy haciendo lo que dije que no había que hacer. Y en cuanto al consentimiento informado, ¿es por la internación, o sea, cuando uno ingresa, y después aparte por cada práctica que se le haga al paciente? Sí. Exactamente, exactamente. Por eso decimos que hay diferentes tipos de consentimiento informado. Al ingresar al establecimiento, sí, tiene un consentimiento informado por ingresar a la internación directamente, ¿sí? Y después, para diferentes métodos o diferentes procedimientos, cirugías, todo eso tiene que estar contenido en la historia clínica, sí o sí, y firmado además, ¿no? Bueno, ¿qué más nos falta? Las características, la historia clínica. Ya vimos que es un documento de salud, ya vimos que es un medio probatorio fundamental. ¿Y por qué tiene que estar, la historia clínica debe estar cronológicamente, en un orden cronológico? También, porque en la cronología de los hechos, o sea, tiene que estar la fecha de inicio de la internación, del ingreso del paciente. ¿Por qué? Porque esto nos da la pauta del orden cronológico que tuvo y que va a tener esa historia clínica, y tiene referencia con el nexo de causalidad que va a tener en un supuesto caso de mala praxis, ¿verdad? Bueno, una acotación que no se hizo al inicio. En el PowerPoint van a ver que hay un código QR arriba. Si lo escanean, ya sea acá o mediante Zoom, van a poder acceder a los links de las leyes principales de las que vamos a hablar, que van a ser la ley del paciente y la ley de protección de datos personales, más que nada por si a alguno le interesa seguir viendo o necesitan ese material, así van a poder acceder. Volviendo al tema de la charla, al margen de esto, bueno, Ale recién hablaba de toda la información que tiene que estar asentada en la historia clínica, ¿no? Datos del paciente, datos del profesional, datos del grupo de contención del paciente, consentimientos informados y demás. Toda esta información es, en definitiva, información propia del paciente, ¿no? Información que tiene una titularidad en cabeza de esa persona. Y es importante saber que además de la ley del paciente, tenemos un segundo marco normativo que es también es fundamental a la hora de analizar estos casos, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Es una ley que surge en el año 2000 a raíz de la reforma constitucional, después vamos a profundizar sobre eso. Esta ley lo que busca es dar herramientas a los ciudadanos, en estos casos los hablamos como pacientes, ¿no? Pero es para todo el mundo, para proteger su intimidad, su privacidad, frente a el manejo que los diferentes establecimientos puedan hacer sobre la información que tienen sobre ellos. Nos abocamos ahora al ámbito de salud, pero esta ley y esta normativa es general a todas las instituciones, a los ámbitos que puedan llegar a analizarse.
La ley de protección, como les decía, surge en el año 2000 y lo que busca es proteger la intimidad, el honor de las personas a raíz de la información que se maneje sobre ellas. Hay dos tipos de informaciones o de datos personales para la ley. La información o datos de carácter no sensible, que es cualquier dato que pueda identificar a una persona, que puede ser, no sé, nombre, DNI, domicilio, son datos de carácter público que identifican a una persona. Listo, eso ya es un dato personal, ya podemos empezar a hablar de la ley de protección de datos. Y después hay una segunda categoría de datos que son los datos sensibles. Hoy en día esta clasificación, ¿no?, de sensible y no sensible quedó un poco vieja. Piensen que la ley es del año 2000. Pero bueno, es el marco normativo que tenemos actualmente para movernos, así que está bueno ya manejarlo y bueno, en el futuro proponer nuevos avances, ¿no? Pero centrándonos en esto, los datos sensibles van a ser todos aquellos datos que pueden llegar a generar una discriminación hacia la persona. La ley los habla como los datos que revelen el origen étnico, la orientación sexual, la afiliación sindical, la orientación o la elección religiosa de la persona y los datos de salud. Es decir, los datos de salud que están en la historia clínica, como mencionó Ale, ya son datos sensibles. O sea, ya estamos hablando de una categoría de datos que tiene una protección específica por ley. Y además, bueno, ¿no?, se suma las diferentes orientaciones religiosas que también podrían estar asentadas sobre la historia clínica y demás. Esta ley puntualmente también habla del tratamiento de los datos sensibles. Ustedes, digamos, para bajar un poco a la tierra, tratemos de visualizar, por ejemplo, si yo, de todos los que estamos acá presentes, de todos los que están presentes en el Zoom, yo les pregunto a cada uno de ustedes qué afiliación sindical tienen, qué religión tienen y no sé, si alguna vez tuvo alguna enfermedad de determinada cuestión. Yo de todo eso armo un registro, ¿no? Y lo almaceno y lo archivo y lo mantengo a lo largo del tiempo. Eso puede generar un daño a la persona, ya sea a la hora de ir a buscar un trabajo, a la hora de ingresar a una obra social, no sé, a la hora de pedir un crédito. Entonces, la ley apunta a eso, a decir, bueno, hay información que es titularidad de la persona, que organismos o entidades pueden almacenar y eventualmente generar un daño. Esa es la importancia, y por eso se vincula tanto con la historia clínica. La ley puntualmente habla que los establecimientos, en el artículo 8 dice, los establecimientos de salud y los profesionales pueden almacenar material sensible de las personas, ¿no? O sea, pueden almacenar un registro de este tipo de información, porque bueno, es lógico, considerando que es una actividad propia de un médico, ¿no? Pero siempre se tiene que hacer con el amparo del secreto profesional y enmarcado dentro de las garantías que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Por eso a veces es una ley que está un poco relegada o que se piensa que, bueno, ¿para qué sirve? O algo por el estilo, pero en realidad es más actual que nunca, aunque haya quedado un poco en desuso. En desuso no. Quedó atrás tomando en consideración los avances tecnológicos que tuvieron en esos últimos 20 años, pero es importante saber todas las herramientas que nos brindan. Ahora le voy a hablar un poco sobre el tema del requerimiento de la historia clínica, ¿no? O sea, nosotros por ahí como profesionales, cómo hacer para obtener una historia clínica, ya sea porque va a ser prueba en un juicio o quizás porque la persona quiere saber algo, ¿no? Puntualmente. No es necesario que sea sí o sí contemplado en un juicio para hablar de requerimiento de historia clínica. Cualquier persona podría ir, pedírselo a un establecimiento. Sí, y de hecho esto sucede más frecuentemente de lo que nosotros pensamos. Sí. El requerimiento de la historia clínica, años atrás quizás era más utilizado con el tema de las causas judiciales, con respecto a responsabilidad, mala praxis, o de la institución de salud. Hoy en día, bueno, se pide para un montón de cosas, por ejemplo, para el seguro de salud,
Bueno, hay muchas, incluso hay pacientes que lo solicitan para continuar un tratamiento, digamos, ¿no? Para cambiar o sea, de establecimiento. cambiar de establecimiento o quizás de obra social, bueno, de profesional tratante. ¿Y quién puede pedir la historia clínica, ¿no? ¿Quién es el titular máximo de la historia clínica? Bueno, lo consagra en su artículo 14 la ley 26.529. El titular de la historia clínica es el paciente, ¿sí? Hay algunas corrientes contrarias o que ponen como una especie de duda que si realmente es el paciente el titular en su 100%. ¿Por qué? Porque quien está a resguardo y tiene la guarda y la custodia de la historia clínica es la institución, ¿sí? Entonces ahí hay como un conflicto y es medio polémico porque hay algunos juristas que dicen que el paciente no es exactamente el titular en su 100% porque la institución debe tener la guardia y la custodia de la historia clínica, como indica la ley, por mínimo 10 años, ¿sí? Entonces, pero la ley de los pacientes le da esa prioridad, esa preeminencia de titularidad al paciente, ¿sí? El paciente puede requerir copia de la historia clínica que tiene que estar autenticada por la autoridad competente de la institución asistencial. Esta entrega de la copia de la historia clínica tiene que ser realizada en 48 horas, salvo casos de emergencia, que tiene que ser justificado obviamente con certificación médica y demás, que quizás se deba entregar, generalmente es en casos de vida o muerte, se entrega en el momento, ¿sí? Si no es así, el plazo estimado es 48 horas, pero también la ley le da a las instituciones de salud la posibilidad de extender ese plazo, pero que no pase de 10 días hábiles, como lo marca la ley de protección de datos personales. Hasta 10 días puede la institución como demorar la entrega de la copia de la historia clínica. Mientras tanto, a las 48 horas sí debe darle una copia de la epicrisis o del resumen de historia clínica. Eso sí, se tiene que ser entregado sí o sí a las 48 horas y después para entregarla completa tiene ese margen de 10 días, que no debe pasar de 10 días. En muchos lugares se cumple, en otros no se cumple, pero bueno, lo que nos dice la ley es el plazo tendría que ser ¿sí? Exacto. Ahora, supongamos que nosotros como profesionales nos agarramos de la ley del paciente y solicitamos una historia clínica, ¿no? En los términos que recién explicó. Y aún así la institución, sin dar una justificación válida o dando una justificación, como sea, no nos entrega su historia clínica, ¿no? Bueno, en esa instancia, cuando nosotros ya agotamos ese procedimiento previo, que se podría decir que es un procedimiento cuasi administrativo, ¿no? Uno puede ir incluso sin demasiada formalidad, tenemos la alternativa o la vía constitucional, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, en el año 94, como todos sabemos, se reforma la Constitución, se incorporan derechos de tercera generación. Derechos a los consumidores, al medio ambiente y demás. Dentro de esta gama de derechos de tercera generación que se incorpora, se habla del derecho que tienen las personas a, digamos, actualmente se le dice autodeterminación informativa, ¿no? Es decir, el derecho que tienen las personas para conocer la información que tienen sobre ellos en los diferentes archivos, registros o bases de datos y poder tener cierto control sobre esa información que un organismo, una empresa o en este caso una entidad de salud podría llegar a tener. La Constitución entonces reconoce este derecho, el derecho a las personas de poder ser dueños de sus datos, ¿no? Aunque sea de una manera, estamos recurriendo a vía judicial, en el sentido práctico, y a través de la Ley de Protección de Datos Personales, del 25.326, se hace operativa esa ley
y se legisla todo lo que tenga que ver con el procedimiento de habeas data. El procedimiento de habeas data justamente es una acción que tiene este raigambre constitucional, es decir, es de orden público, es de índole nacional, y que lo que va a hacer es, a partir del artículo 33, dar pautas procedimentales para, bueno, cómo hace un titular para poder ejercer este derecho respecto a sus datos, ¿no? Entonces se dice que cuando una persona desee, ahí en la pantalla van a poder ver bien un resumen, pero la idea ¿cuál es? La idea es que cuando una persona quiera conocer qué información tiene una base de datos sobre su persona, o la quiera saber para qué está siendo acumulada, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Bueno, tienen información nuestra o nos solicitan datos, pero no sabemos para qué. Eso es más común de lo que uno cree, ¿no? Decir, bueno, lleno una planilla o completo un formulario eterno, pero no sé específicamente para qué lo estoy haciendo. O no me termina de quedar en claro para qué me están pidiendo esta información si el objetivo declarado en realidad es otro. No estoy diciendo que hay que hacer una habeas data por cada incongruencia que uno encuentre, pero bueno, llegado al extremo tenemos esta herramienta. También en el caso que uno presuma que la información que está almacenada en un determinado banco de datos es falsa o es inexacta, está incompleta o, bueno, considera que tiene que ser suprimida. Bueno, para estos supuestos tenemos la herramienta del habeas data. La puede iniciar tanto el título de representantes legales, ya sea tutores, curadores, apoyos o los asesores inclusive. La acción va a estar dirigida a los titulares de los bancos de datos, es decir, quienes tienen la registración, quienes son los dueños de esos bancos de datos, por así decirlo, o mismo sus usuarios. Muchas veces pasa que al ser una actividad comercial, el tráfico de datos, ¿no? O sea, el tránsito, la compraventa de datos es una actividad comercial, quien es dueño de la base de datos muchas veces no es quien la usa. Entonces, bueno, sí, este tema igual da para profundizar mucho más. Esto es simplemente a vuelo de pájaro, pero bueno, podemos, si quieren, después ahondar un poco más sobre este tema de las titularidades y demás. Sí. Te quería añadir que, bueno, esta acción de habeas data, ¿cuándo se da? Se da cuando los que son legitimados para solicitar la historia clínica, ante el silencio, la demora o la negativa de la institución, bueno, ahí es cuando tienen la posibilidad de aplicar este procedimiento de habeas data que explicó. Siempre se recomienda para hacer más expeditiva la acción judicial, previamente enviar una carta de documento a la institución para obtener la negativa y asistir al juez ya con la negativa por escrito. Eso va a agilizar bastante el trámite. Bueno, una carta de documento, cualquier negativa formal, ¿no? que vaya a la entidad. El procedimiento, bueno, justamente al derivarse del artículo 43 que consagra el amparo, va a ser la vía más rápida. La ley puntualmente habla para el Foro Nacional de lo que se vaya a aplicar para el juicio sumarísimo. Y algo también para destacar es el tema de la competencia. En este caso se asimila mucho a lo que es defensa del consumidor y permite que la acción se ejerza en la competencia que sea el domicilio del actor, del demandado, donde se produjo el hecho. Y también se hace un apartado sobre cuándo la competencia va a ser federal. Y esto como herramienta o como consideración a la hora de ejercer es dable destacar porque la ley menciona que cuando los bancos de datos estén conectados de forma, digamos, entre diferentes jurisdicciones nacionales, provinciales y demás, la jurisdicción va a tener que ser federal. Si bien se cae de maduro porque hay una interconexión de competencias, desde un punto de vista tecnológico, aunque uno lo desconozca, muchas veces las bases de datos están conectadas o hay contratos de cesiones de derechos que van de una jurisdicción a la otra. Entonces, siempre, por lo menos, ante la duda, se inicia por el federal, ¿no? Y bueno, más que nada para evitar una dilación de tiempo.
Y algo más para agregar con respecto al pedido o solicitud de historia clínica, está, bueno, la que presentamos, la que explicamos recién, pero también está que muchos colegas muchas veces tienen dudas con respecto a este tema cuando se hace secuestro de historia clínica. Bueno, este tiene un procedimiento especial y es, digamos, un apartado especial porque el secuestro de historia clínica tiene el carácter de una medida cautelar, es una prueba anticipada, que obviamente el profesional lo pide para poder preservar el material probatorio que tiene esa historia clínica. En ese caso, muchas veces los juzgados, como a través de mandamientos o oficios lo solicitan, se pide el original, digamos. Está medio en desuso, pero en ocasiones especiales sí se pide el original y ahí la entidad sanitaria tiene que entregar sí o sí el original, si así lo pide, lo remite el juzgado, y entrega el original, pero ¿qué pasa? Tiene que tener, obviamente, porque es el custodio de esa historia clínica, una copia certificada, igual, exactamente igual que el original, y certificada por la entidad sanitaria, ¿sí? Generalmente es o por el director del hospital o por personas que el director designe, ¿no? A nivel jerárquico. Esto tiene que quedar a resguardo hasta que el juzgado lo devuelva al original, ¿sí? Porque por eso hablábamos mucho de esto de la polémica que hay entre la titularidad de la historia clínica, porque en ese lapso de 10 años la entidad sanitaria es también custodio y es depositario, ¿sí? Es depositario de esta historia clínica y debe velar por su cuidado, porque nada se altere, porque nada se pierda. Entonces, en este caso especial del secuestro de historia clínica, funciona de esta forma y tiene que ser aceptado como una medida cautelar porque es análoga a las demás medidas cautelares que contiene el artículo 323 del Código, ¿sí? Bueno, ahora continuamos. Sí, Con la parte de un poco más, digamos, de la adentrándonos en la ¿no? informatización de las historias clínicas, ¿sí? Es un tema que es, digamos, es muy vigente, pero hay muchos, o sea, muchos conocemos que la realidad no es exactamente así. No todos los hospitales públicos, ni los sanatorios, ni las clínicas tienen esta informatización de las historias clínicas, ¿sí? Hay una tendencia, que ya vamos a ver más adelante a través de qué se va notando esta tendencia a la digitalización, obviamente porque la misma realidad nos va introduciendo en la digitalización de todos los documentos, ¿no? Y la historia clínica no puede quedar afuera. La ley 26.529 nos dice en el artículo 13 qué es la historia clínica informatizada. ¿Cómo la define? Como el contenido de la historia clínica, nos dice, puede confeccionarse en soporte magnético, siempre y cuando se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar esa integridad de la historia clínica. Bueno, esto que nos suena como a chino básico, es lo que nos adentra también la ley de firma digital, que más adelante la vamos a ver porque es un tema aparte, pero que está todo concatenado, digamos, cuando hablamos de la informatización, ¿no? Sí, también es un principio que, si bien está en esta ley específica, y también en la ley de firma digital y electrónica, que bueno, da para una charla aparte por la complejidad que tiene, también es un principio que está resaltado por el Código Civil. No sé si alguno tuvo la posibilidad o tuvo que en realidad recurrir a esa normativa, pero se habla de equivalencia funcional ya hoy en día con la vigencia del nuevo código, es decir, el documento que nosotros usualmente firmábamos de puño y letra, mientras esté en un formato magnético, óptico, bueno,
los sinónimos que se quieran utilizar para decir que es un documento electrónico, siempre y cuando se pueda asegurar la autenticidad, la integridad del documento, va a tener la misma funcionalidad, ¿no? La misma validez. Entonces, bueno, este artículo justamente lo que hace es afianzar esta equivalencia funcional que ya está consagrada en el Código Civil para todos los documentos, ¿no? Sí, que tiene que ver también con la validez de la firma digital, ¿no? Que la equipara a la manuscrita. Y, por supuesto, como la historia clínica en papel, en soporte papel, obviamente, ¿qué nos viene a decir la ley? Que la historia clínica digitalizada o informatizada es análoga, tiene la misma validez probatoria, y tiene además presunción de autenticidad, porque en especial las historias clínicas que tienen firma digital tienen esa presunción de autenticidad y de integridad. ¿Por qué? Porque se supone que al momento de hacer una firma digital, eso queda inalterable, no se modifica nada, y todo lo que contiene eso, y tiene obviamente la autoría, ¿no? Sí, tiene toda una Refrenda estructura, eso. digamos, la firma digital tiene toda una estructura de hardware y software, como se le dice, pero Sí. tiene toda una estructura con certificados de seguridad atrás, que justamente lo que hace es validar que esa firma se desarrolló en un circuito cerrado y controlado, en donde, bueno, puedo unir o puedo relacionar directamente, sin lugar a dudas, una firma con un sujeto. Pero bueno, eso quizás da para otra charla porque si no siento que nos iríamos mucho por las ramas. Este es un tema que va concatenado con el otro, pero hay que nombrarlas y después volver a analizarlo a fondo. Las historias clínicas de orden público sabemos que tienen por sí mismas presunción de autenticidad total y absoluta, ¿sí? En cambio, las privadas no. Pero ¿qué es lo que introduce la informatización y en especial cuando recurrimos a la firma digital, no la electrónica, porque hay diferencias? La electrónica no nos valida totalmente, en cambio la firma digital sí. Entonces, en este caso, la historia clínica, por ejemplo, de un establecimiento privado, ¿sí? Si cuenta con firma digital, le da la misma validación que un instrumento público que estaría en un establecimiento público, que surgiera desde ahí, ¿sí? Esa es digamos, uno de los puntos más relevantes y que le da otro valor jurídico también a la historia clínica informatizada. Como toda innovación, todo aporte nuevo, tiene sus beneficios y tiene sus desventajas, ¿sí? Como beneficios podemos decir que la historia clínica digital tiene un costo menor, ¿sí? A mediano y a largo plazo. ¿Qué otro beneficio o ventaja podemos encontrarle? Que la disponibilidad de la información, porque la encontramos, digamos, contenida, almacenada en un pequeño almacenamiento, y lo encontramos disponible en el momento, diferente a lo que sería el soporte papel. Ahora, tenemos también desventajas con respecto a esto, porque sabemos muy bien que los hackers están a la orden del día y no les costaría nada, o les costaría muy poco, encontrar la forma de ingresar a una historia clínica, y bueno, eso es una de las, digamos, sí, una de las desventajas o las debilidades quizás, ¿no? Sí, los hackers y también, digamos, digamos, es cierto, los hackers sí, es cierto que de hecho hoy en día lo vemos casi a diario, surge alguna institución que sufrió algún robo de datos y demás. Que, bueno, pasó hace poco con PAM y demás, pero más allá de eso, también el desafío que trae la digitalización de la historia clínica tiene que ver con la integridad del documento, ¿no? Y la seguridad dentro de la propia institución.
porque muchas veces, digamos, los errores humanos suceden o los sistemas pueden fallar en algún momento y, digamos, hay que empezar a prever también esas situaciones, donde por ahí el personal no está del todo capacitado para mantener un archivo digital, los sistemas contratados por una empresa no son los adecuados, no hay una infraestructura. Pero bueno, no sé si querías ahondar en eso o... Sí, sí, ahora te doy el paso directamente porque es Bueno, dale. Bueno, siguiendo con lo que les decía, digamos, íbamos a esto, ¿no? Decir, bueno, la historia clínica tiene muchísimas ventajas, es algo que en realidad ya debería estar vigente el día de hoy en la Argentina a nivel nacional, pero requiere de una estructura y una decisión de hacerlo, ¿no? No es simplemente hacer una ley, sino que implica tener una estructura de sistemas y una estructura normativa y una estructura, digamos, de personal humano dispuesta a hacer ese cambio. Como decía Ale, hay que asegurar primero que nada un sistema de firma digital o electrónico, preferentemente digital. Hay que capacitar al personal. También hay que asegurar cierta soberanía informática, ¿no? De decir, bueno, los servidores donde toda esta información se va a acumular, ¿en dónde van a estar? Propiedad de quiénes van a ser. Se van a ser propiedad de una empresa pública, de una empresa privada, del Estado. Y después también la capacitación del ciudadano, porque si hablamos de que la historia clínica le pertenece al paciente, el paciente tiene que estar capacitado para poder maniobrar esa historia clínica. Y vemos a diario cómo, sobre todo personas de la tercera edad que recurren, posiblemente sea el grupo social que más recurre a un médico, y no tienen la facilidad para acceder a una receta, a una historia clínica, o no sé, a sacar un turno con un médico. Eso es por falta de educación hacia los pacientes. Entonces, ese también es un ítem porque esto habla del desequilibrio que hay entre las partes. Y es importante tenerlo presentes como abogados y como abogadas a la hora de hacer las defensas. Porque muchas veces, al tener normativas que por ahí son un poco viejas, depende de nosotros un poco de las argumentaciones que demos, de los puntos de vista que le demos a los jueces, poder obtener una doctrina o una jurisprudencia que sea favorable. Por lo menos en los últimos 5 años, toda la jurisprudencia favorable que salió hacia consumidores y hacia pacientes o, no sé, consumidores de todo tipo, ¿no? De consumidores bancarios, consumidores de todo tipo de productos y servicios, han surgido por creaciones doctrinarias de los abogados. Y eso hay que decirlo, porque también es un incentivo a nosotros para seguir capacitándonos. Entonces, es importante tener presente, para resumir la idea, el desequilibrio que hay entre todas las instituciones que pretenden digitalizar sus sistemas, sus servicios, en pos de brindar un mejor producto, ¿no? Y salir a venderlo más. Bueno, el desequilibrio que todo esto genera para con un paciente, con un ciudadano que quizás no conoce el funcionamiento de una computadora. Entonces, bueno, poner también ahí el foco, porque es la argumentación de todo esto, o sea, es el conocimiento de la complejidad técnica y el conocimiento de, bueno, nuestro cliente, ¿no? O sea, qué sabe hacer nuestro cliente, qué no, cómo se maneja, lo que nos va a permitir en una acción de habeas data o en una acción de cualquier tipo donde se refiere a una historia clínica, obtener una decisión favorable y coherente conforme sea requerido el caso. Y esa asimetría también es hacia el personal de salud, ¿no? También, Porque exactamente. quizás lo que se tiende a hacer en algún momento es informatizar todo, pero antes de eso tiene que haber capacitación para el personal, tiene que haber equipamiento necesario. Yo conozco instituciones que quizás tengan el equipamiento, pero no tienen la capacitación, otros tienen capacitación, pero no tienen el equipamiento, entonces son varias cuestiones a tratar para que
en el momento que se tome esa decisión realmente de hacerlo, se tomen en cuenta todos estos factores. Digamos. Exacto, hacerlo de una manera integral. Bueno, Bueno, sí, nos sigamos. entonces, hablábamos cuáles eran las diferencias entre la historia clínica digital y, o sea, las ventajas y desventajas que podemos analizar, ¿sí? Hay muchos puntos a comparar, entre ellos la disponibilidad. Siempre encontramos en la digital, la vamos a encontrar siempre, está en el lugar donde sabemos que va a estar, está ahí. La historia clínica manuscrita puede estar en el lugar de siempre, que son los archivos generalmente de cada institución donde están las historias clínicas, ya que hacen la custodia del documento, pero muchas veces no está. ¿Por qué? Porque en la dinámica hospitalaria, muchas veces de otros servicios, de otros pisos, la solicitan para agregarle cosas y demás, y no es tan fácil la disponibilidad de la historia clínica en papel, ¿no? Manuscrita. El contenido, bueno, siempre se supone que es siempre completa, la digital, y la en soporte papel generalmente no está muy completa. ¿Por qué? Porque los tiempos quizás sean diferentes, a veces se piden diferentes cosas de los usuarios y quizás no está total y absolutamente completa. La tipografía, bueno, ese es un tema que siempre creo que nadie queda exento de que las letras de los médicos no se entienden, entonces el manuscrito es prácticamente a veces ilegible. En cambio, en la digital tenemos bien legible todo lo que podamos leer. Está trabado. No pasa. Está trabado. Ahí está. ¿Está bien? Pero esto no pasa. Bueno, la firma también, otra cuestión a comparar, siempre va a estar firmada. En el caso de manuscrita muchas veces no está firmada. Esto por ahí en los pasillos hospitalarios se escucha, y muchos enfermeros o personales auxiliares de salud se quejan de que por ahí tienen que andar atrás de los médicos para que firmen determinado documento. La fecha siempre va a estar en la digital con fecha y hora. En cambio, la manuscrita no, a veces sí, a veces no. Bueno, la calidad de la información, a veces en la historia clínica soporte papel, se repiten algunas informaciones, se duplican, cosa que no sucede en la digital. El ingreso de datos, bueno, ya sabemos que lo digital es estandarizado, y en la historia clínica manuscrita varía según la necesidad de cada servicio, ¿sí? Cada servicio del lugar asistencial. Y errores, por todo lo expuesto anteriormente, vemos que en la digital hay mucha menos posibilidad de errores que en la historia clínica manuscrita soporte papel. Entonces, vemos que hay una diferenciación, y vemos que la tendencia actualmente es hacia la digitalización de las historias clínicas, por todo esto que venimos explicando, enunciando y que se observa, ¿no? Hay una cierta voluntad y apoyo desde lo gubernamental en este momento, durante este año, al impulso de la digitalización en todas las instituciones, ya sean públicas como privadas, y en todas las jurisdicciones además. Por eso, en marzo de este año salió el Programa Único de Digitalización e Informatización de Historias Clínicas, que bueno, es medio nuevito, todavía falta reglamentarse, Sí, está como en ciernes todavía. La idea es que sea un programa a nivel federal, que lo que busca hacer es facilitar o el promover acceso. el acceso a digamos, las herramientas necesarias para la digitalización de las historias clínicas. Algo que igual todavía
no está del todo en curso, por, bueno, primero lo pronto que salió, y bueno, después por toda la serie de recursos que hay que poner en línea, ¿no? Para que suba. Y este programa federal, justamente, una de las cuestiones más interesantes que tiene es que sería en todas las jurisdicciones, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, y incluiría establecimientos tanto de orden público como privado y de la seguridad social. Así que, ¿cuál es el objetivo? Que cualquier paciente, cualquiera de nosotros, vayamos a un nosocomio, a un establecimiento, y esa misma información esté contemplada en cada uno de los lugares donde vayamos en otro momento. Por ejemplo, en un lugar vamos a hacernos un tratamiento, en otro vamos a hacernos a ver a otro especialista. Bueno, ahí mismo que figure, va a saltar toda la información nuestra, contenida, sea cual sea el lugar o el establecimiento sanitario al cual acudamos. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta que les haya quedado de toda la charla. Sí. Ahí no apagado el video. ¿Sí? Saludos para todos. No, preguntas no. Sí, bueno, si alguno quiere, iba a decir repasar, pero no es la palabra, pero si a alguno le interesa ver más sobre esta legislación o andar en la legislación, incluso el programa que Ale mencionó, pueden escanear el código QR en la pantalla y van a tener los links de las leyes actualizadas. Para poder ingresar. Sí, está en pausa. Parece la última parte cuando hicieron pasar como el último periodo, la última parte que hablaron, quedó así. Una pregunta, pero es medio más técnica la cosa. Respecto a los organismos públicos que tienen está digitalizado el tema de las instituciones públicas. ¿Tiene que estar autorizado? O sea, ¿es facultad de ese organismo? ¿O hay alguien hay un organismo que les da lo que hay, digamos, de decir, bueno, este sistema sí es válido, como es facultad del organismo, como yo manejo con este sistema, con esta empresa, y voy a manejar la opción? ¿Vos dices organismos públicos? Sí, puntualmente? sí. O la diferencia de los dos, ¿sabes? Claro. Privados y públicos. En la medida que cuando son entidades privadas, suele ser facultad de los propios establecimientos determinar cuál va a ser el sistema que usan, cuáles van a ser los proveedores y demás. ¿Otra vez? ¿No? Ahí. Bueno. Ahí está. Bueno, ahora sí. Reitero la pregunta por si en el chat no sé, en el Zoom, perdón, no se escuchó. Vos me habías preguntado sobre los establecimientos públicos o privados a la hora de modernizar o de aplicar un sistema, si hay alguna entidad o algún sistema que avale eso, o que tenga que avalar eso. En principio, habría que hacer la diferenciación si es una entidad pública o privada. Si es una entidad privada, siempre va a quedar a resguardo de esa entidad determinar cuáles van a ser los proveedores, cuáles van a ser los sistemas. Para eso hay diferentes estándares, ¿no?, de seguridad y diferentes protocolos que se puedan llegar a aplicar, y cada entidad aplicará lo que considere pertinente, ¿no? Después, bueno, podemos hablar qué es más eficiente, qué es mejor, qué es peor.
Después, a nivel público, Ale, vos acá por ahí me podés ayudar que estás más en el tema de establecimientos. Pero los estándares siempre van a ser los que prevean las leyes, o sea, siempre se tiene que poder consagrar las diferentes garantías que se van detallando, y hay también determinados, digamos, están, por ejemplo, las leyes, la ley de ciberseguridad, la ley de seguridad de la información, que son de ámbito nacional, que todo establecimiento tiene que cumplir. Y generalmente cuando es en el Estado siguen un mismo proveedor, digamos, porque hay licitaciones y demás. Ahora, en el momento que se pongan en práctica, bueno, ya es una decisión de la institución, sí, y donde sí hay diferencias, pero también el ámbito público sigue una línea, que es con el tema de las certificaciones digitales, ¿no? Exacto, sí, en caso de que se, digamos, en caso de que se utilice firma digital, sí van a haber una serie de organismos que aseguren este circuito, ¿no?, de firma cerrado. Y bueno, después siempre va a estar el aval del Ministerio de Salud, que eso va a tener que estar más que nada para asegurar la integridad de la información y el acceso a las garantías mínimas. Una pregunta. Sabemos que los ministerios están localizados, ¿no? Sí. Porque tenemos nación, provincia, y vos dijiste que lo mejor era federalizar. En ese caso, indefectiblemente va a ir a la competencia sea del efector o de la entidad. ¿Te referís a...? En caso de una acción judicial. La competencia federal, claro. Sí, o sea, yo en realidad a lo que me refería con no sería por la materia, en este caso. Claro. ¿No? Yo a lo que me refería es que, digamos, si uno quisiera conocer, si uno tuviera que dar con el responsable o el titular de una base de datos puntual, yo me dirigiría más al fuero federal, porque hoy en día, al ser bases de datos que están informatizadas, pueden movilizarse, o sea, no es necesario, al no ser un fichero en papel como era antes, esa base de datos puede cambiar su radicación, los servidores de la empresa donde se radiquen pueden cambiar, y por una cuestión de ahorrar, digamos, discusiones de competencia, yo iría directamente federal. Y en eso te pregunto, sí, cuando se habla de secuestro de historia clínica original, como decía Alejandra, se secuestra el servidor directamente. No, el servidor no se podría secuestrar porque estarías alterando o involucrando un montón de información que por ahí no tiene nada que ver con el caso puntual. En el caso de que se tenga que secuestrar una historia clínica, lo ideal sería, en primer lugar, detallarle al juez dónde es que está radicada esta información, ¿no? Si, bueno, está en determinado lugar o determinada persona, o sea, cuando digo lugar no me refiero al lugar físico, ¿no? Sino, bueno, esta es la persona responsable del tratamiento, y, a ver, es que en realidad lo que se secuestra es la historia clínica. Claro, ¿sí? El tema es toda la información contenida en esa historia clínica se secuestra, ya sea en soporte papel o digital. En el caso que es soporte papel, debe tener una copia, se debe resguardar una copia, y en el caso que es digital también, porque en sí misma ya la digital es en sí misma una copia, entonces va a quedar una para el hospital, para el sanatorio, y otra se envía al juzgado que lo requiere, digamos, ¿no? También hay en estos casos de secuestrar, porque claro, ¿cuál es el inconveniente? El hecho de que la historia clínica digital no es algo necesariamente material, ¿no? O sea, no es un manojo de hoja que uno puede ir a buscar. Entonces, ¿cómo hacemos en estos casos? En primer lugar, la pregunta es más que nada por la alteración, digo, porque cuando la copia certificada que queda en el efector es en un soporte de papel, digo, ¿no? Si sigue estando a disposición esa historia clínica del efector, en cuanto a la manipulación de datos, ¿cómo se hace para proteger lo que se mandó al juzgado de lo que aún sigue en poder del efector? En ese caso, digamos, se le debería especificar o solicitar
juez que al momento de secuestrar esa historia clínica el archivo se cierre o se hashee, como se dice, para que quede cerrado e inalterable. En ese cerramiento o en ese hasheo que se va a hacer del documento, que básicamente cuando hablamos de hashear hablamos de establecer que un código único pertenece a un archivo en determinado estado y que si una persona genera algún tipo de alteración sobre ese documento, ese número, ese código que tiene, ese código de barras cambia. Entonces, esas son herramientas que se tienen que solicitar al juez al momento de pedir el secuestro. Justamente porque está tal cual lo que decís vos, si puede estar disponible de 3 celulares al mismo tiempo en historia clínica, ¿cómo me aseguro yo? Y así como pasa con la historia clínica, pasa con muchísimas pruebas. Y ahí es cuando uno empieza a aplicar estas medidas adicionales y los jueces actualmente, sobre todo en los fueros de nación y demás, los están concediendo, porque son las herramientas que actualmente tenemos para asegurarnos digamos, una presunción de integridad, por lo menos, ¿no? Si no se puede evaluar una pericia informática en el lugar, por ejemplo, podría servir. Pasa que no lo podría ser, podrías recurrir con un escribano, pero lo veo poco práctico, honestamente. Yo ahí ya, digamos, hay un principio que se llama el principio de la carga dinámica de la prueba, que justamente es, bueno, el que esté en mejor condiciones de probarlo, que ofrezca la prueba, aunque tenga que estar en manos del actor, ¿no? Bueno, ese principio en este caso nos serviría muchísimo porque yo ahí alego el desequilibrio tecnológico que hay entre las partes y digo, bueno, le expongo al juez toda esta situación y que sea digamos, no va a recaer en un 100%, pero bueno, que se le imponga también a la contraparte la carga de tener que acompañar una historia clínica con un método de autenticación que al juez le dé cierta certeza de la validez, de la firma, del contenido. Y bueno, en ese caso, si además se alega el principio de carga dinámica, bueno, ya van a empezar a haber presunciones en cabeza del establecimiento o del profesional. ¿Pau? No, perfecto. ¿Pasa, Pau? La otra pregunta es, Ale dijo que había 10 días para contestar, ¿no? Sí, para remitir la historia clínica. Ese plazo mejora el Código Procesal Civil y Comercial. O sea, el plazo que está establecido para las entidades públicas. ¿Está unificado para entidad pública o entidad privada? Sí, en realidad la preeminencia tiene que ser de la ley del paciente, 26.529, y la de la protección de datos personales. Y tiene que ser ese plazo, los 10 días, es el que se cuenta en todas las jurisdicciones, digamos. Otra pregunta es, hay historias clínicas que tienen firma electrónica, por ejemplo, una entidad privada tiene firma electrónica, sí. Si una entidad privada tiene firma digital, ¿equipara el valor al de la entidad pública? Sí, sí. Si tiene firma digital, que no es lo mismo que electrónica, si es electrónica no, tiene la carga de la prueba. Si no, tiene presunción de autenticidad y de veracidad y de integralidad, así que equipara una historia clínica de un sector privado, digamos privado, a una pública. Si bien no está hecho ante un oficial público y demás, esa firma digital le da esa validez y esa equiparación. Sí. Siguiendo con la regla general de que la historia clínica es del paciente. Sí. ¿No? En el momento, por ejemplo, de una cirugía, porque estos casos reales, un conflicto que hay en hospitales públicos, de al momento de llegar a operar a un paciente y por ahí no se pone a disposición la historia clínica o se utiliza como medio de coopción entre los servicios, ¿no? Por ejemplo, entre servicio de traumatología o servicio de cirugía, anestesiólogos, hay conflicto entre los sectores. Entonces, en este caso, se designa un administrador de esa historia clínica, como dentro de la misma institución. Sí, dentro de la misma institución. Sí, en las instituciones debería ser el archivo de historias clínicas, digamos, ¿no? Generalmente en las instituciones públicas funciona así, o debería funcionar así.
¿Por qué? Porque justamente uno de los sectores debe velar y debe custodiar esa historia clínica, entonces vos no puedes andar buscando una historia clínica por todos los servicios, debería ser así. Quizás haya casos que no se hagan así por esto que hablábamos de las diferentes necesidades de los servicios. Piden alguna información, bueno, piden la autorización, suben, van a buscar el archivo, la llevan a tal servicio, le agregan o le desglosan alguna información, y cuando, por ejemplo, el paciente la quiere solicitar, en ese momento la va a buscar el archivo y no está. Esas son cuestiones prácticas que sí suceden, pero en general debería estar a resguardo y en custodia de un lugar que es el archivo generalmente. Sí. En el chat, no sé si hay A ver, vamos a ver si en el chat hay alguien más. Una duda, en el caso de Ajá. Bueno, ¿de quién es la pregunta? Karina. De Karina. Bueno, Karina, gracias por la pregunta que dejaste en el chat. Mira, lo ideal es que si la historia clínica está en formato digital, se pueda remitir en formato digital. Ahí va a depender también de los medios que disponga el juzgado para el secuestro, ¿no? Hay juzgados que tienen la política o los recursos para aceptar historias clínicas en formato digital, o sea, que se remitan directamente al juzgado, mediante, no sé, por ejemplo, una casilla de correo electrónico o demás, pero hay juzgados que por ahí disponen de otras medidas, como por ejemplo puede ser que sea el profesional el que lleve la historia clínica en un medio, ¿no?, de información, un CD, no sé, un pendrive, que pongan a disposición una carpeta en la nube para que el juzgado pueda acceder a ella. No veo muy, digamos, no veo muy práctico que una historia digital, una historia clínica digital se lleve en papel, porque siento que es incompatible el formato. Calculo que es útil llevarlo a modo ilustrativo, ¿no? De decir, bueno, te dejo el papel para que te sea más fácil verlo, pero lo llevo en formato digital porque es el formato nativo del archivo, ¿no? Sí, debemos considerar, Karina, también en tu respuesta, en el caso que sea una historia clínica digital, completamente con firma digital, el procedimiento sí es como dijo Vicky. En el caso de que sea, estamos en una situación donde muchos de las instituciones estamos con una situación híbrida, o sea, hay parte de la historia clínica que tienen firma electrónica, otros que tienen firma digital, o sea, si fuera realmente una historia clínica digitalizada totalmente, ese sería el procedimiento. Pero en este momento, muchas de las instituciones estamos en una situación justamente mitad y mitad, híbrida. Y en ese aspecto, generalmente lo que se hace doble, se hace un doble trabajo porque se remiten las actuaciones en formato digital y también piden la impresión de esos papeles. Entonces, en este momento, digamos, se hace un doble trabajo. No es ni siquiera la anterior, que era la manuscrita, que era solamente la copia en papel. Ahora son ambas. Eso es cuando es electrónica y no es totalmente digital, que es lo que está pasando en la mayoría de los establecimientos. En el caso de digital, todos los médicos intervinientes tienen que tener la firma digital porque Exacto. son responsables. Sí. Exacto. Y porque detrás tienen un certificador digital que los avala y bueno, a partir de esto le da la validez como un instrumento público. No hay ninguna acción prevista en la ley de protección de datos o la ley de paciente que no sea el artículo 43 de la Constitución Nacional. O sea, ¿hay alguna acción o es? No, esa es la acción, siempre que se busque claro, el área data, siempre que se tienda a obtener información, conocer información o rectificarla. Si no, bueno, se podría utilizar el amparo como algo más genérico si hay una situación particular. Bueno, si no hay más preguntas. No por ahora. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Quería agradecerle al doctor Gabardán, que lo veo en el Zoom. Si hay alguien de algún otro colegio, bienvenidos a esta charla también y gracias por participar. Gracias a Victoria, que es la primera vez que viene a nuestro colegio. Esperemos que
que a partir de ahora surjan más charlas. Por supuesto, por supuesto. Así que nada, les damos un aplauso. Un agradecimiento. Un agradecimiento de Karina por la respuesta. Ahí están escribiendo. Bueno, gracias. Muchas gracias. A todos.